¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa y le recuerdo como siempre lo hago. Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No lo echen saco roto. Nunca se le olvide. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Esta noche, hablando de sobrevivir, de la semana pasada, usted se acuerda, si me acompañó el viernes de la semana pasada, tocamos dos casos de feminicidas, uno en El Salvador y el otro en México. En ese viernes, el viernes pasado, nos enfocamos al feminicida de El Salvador. Este viernes nos vamos a enfocar en el de México, porque se han desarrollado las investigaciones y lo que se ha venido destapando es una cosa monstruosa, insólita, es increíble, con los elementos obviamente que se tienen en este momento que han sido verificados por las autoridades. Solamente con eso, que ya es oficial de alguna forma, de acuerdo a las investigaciones, el caso es aterrador. Es algo que bien podría salir de una de estas películas de suspenso. Es un caso que, si estuviera ocurriendo en los Estados Unidos, sería un escándalo a nivel internacional. No así en México. Y es algo que a mí me llama mucho la atención. Que no sea un escándalo internacional, porque la dimensión de que podría ser, en el momento en que así lo confirmen las investigaciones de las autoridades, un asesino serial, que no lo es todavía, No lo es todavía. ¿Por qué? Porque no hay una sentencia por parte de las autoridades mexicanas. Sin embargo, todo apunta a que podría ser el caso, ¿no? Si llegara a ser así, es un caso aterrador e histórico. Pero bueno, ese va a ser el tema de esta noche. Pero antes le tengo noticia de última hora. Y es que a raíz de los últimos incidentes violentos ocurridos en Cali, el presidente Iván Duque militarizó la ciudad. Duque ordenó un despliegue máximo de asistencia militar a la Policía Nacional y al Departamento del Valle del Cauca, con el que casi se triplica la capacidad en menos de 24 horas. Con este amplísimo despliegue, el presidente pretende frenar la violencia y además lograr el desbloqueo de la ciudad. Escuche usted. Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Quien estará al frente de la operación del despliegue de asistencia militar en la ciudad de Cali y en el departamento será el general Pérez, comandante de división, y quien está recibiendo instrucciones de manera precisa y puntual, no solamente mía, sino del Comando General, y trabajando con la Gobernación y la Alcaldía de la ciudad de Cali. También debido a la situación, la gobernadora del Valle del Cauca, que es Clara Luz Roldán, decretó el toque de queda en todo el departamento desde las 7 de la tarde, o 7 de la noche, como lo quiera ver, de este viernes hasta las 5 de la mañana del sábado. Desde las 7 p.m. hasta las 5 a.m. del sábado. La situación se descontroló este viernes en Cali. Eso es un hecho, como ya lo hemos visto en otras partes de Colombia. Según informó el alcalde de la ciudad, Iván Ospina, al menos 3 personas murieron el día de hoy en hechos violentos. Un funcionario de la Fiscalía General murió linchado después de haber disparado de forma letal contra varios civiles. Así que la situación en Colombia, particularmente en Cali, muy tensa, y aún el gobierno del presidente Iván Duque y el Comité del Paro no logran, y lo voy a decir tal cual, parar lo que está pasando en las calles del país. Porque, vamos a decirlo abierta y claramente, es responsabilidad de uno y del otro
del uno y del otro. Es responsabilidad del gobierno del presidente Iván Duque y es responsabilidad del Comité del Paro, que tiene que llamar a la calma, a la protesta pacífica, no a los bloqueos, y mucho menos a los ataques en contra de seres humanos que fungen como policías, de colombianos que son policías, pero son colombianos y tienen familias. De la misma forma, llamar a las fuerzas del orden a no atacar a los otros colombianos, que son manifestantes, que tienen familias. Y llamar a todos los colombianos a denunciar, si los conocen y si saben quiénes son, a los delincuentes, vándalos, terroristas, porque es lo que están haciendo, aterrorizando la ciudad, saqueando, quemando. A esos es a los que toda Colombia y todos los colombianos deberían estar hoy denunciando, persiguiendo, deteniendo y presentando ante la justicia. Sin agresión a policías, sin agresión a manifestantes y sí, en unión, todos los colombianos, tras estos delincuentes desgraciados que están acabando con el país. Esos son los primeros a los que tienen que agarrar. Desde el lado del gobierno, desde el lado de los ciudadanos y desde el frente del Comité del Paro. Ojalá en eso todos se puedan entender. En fin, eso es Colombia. Con todo el dolor de mi corazón. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a lo que ocurre. Vamos a iniciar entonces con el tema de esta noche. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Atizapán MX de México. Conclu Atizapán MX, porque es en Atizapán en donde se da este caso monstruoso, ¿no? Es que no hay otra palabra. Es una cosa espantosa. Conclu Atizapán MX. Esa es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter. @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Conclu Atizapán MX, la etiqueta. A ver, todavía no se sabe con certeza con cuántos homicidios podría estar relacionado este hombre. De 72 años, 72 años. Identificado por la Fiscalía del Estado de México como Andrés N. Se les identifica así por la ley mexicana, por eso no se da el apellido, ¿ok? Por eso son Andrés N y fulano N y como sea. Entonces es Andrés N, identificado por la Fiscalía del Estado de México, 72 años. Todavía no sabe la Fiscalía cuántos homicidios habrá cometido. Pero las autoridades sospechan que serían varios asesinatos. El hombre fue detenido el 18 de mayo por su probable participación en el asesinato de una mujer en Atizapán de Zaragoza, un municipio en el Estado de México. De ahí la etiqueta del programa, Conclu Atizapán MX. Los agentes encontraron los restos de la mujer en el sótano de la casa de este individuo. Según las autoridades, a la víctima la mataron y la desmembraron en el lugar. Luego la investigación dio un giro inesperado. Durante el operativo también se encontraron restos óseos enterrados en otra de las habitaciones de la casa. Ahora, ¿a cuántos cadáveres corresponden estos restos óseos? Para esa pregunta aún no hay respuesta oficial. La Fiscalía no ha podido confirmar el número de víctimas en función de los restos hallados, porque se trata de un trabajo que requiere un análisis forense detallado, además pruebas de ADN. En la casa de Andrés N. también se encontró ropa, calzado, bolsos de mujer, libretas con varios nombres y maquillaje, entre otros elementos. Durante todos estos días, estoy hablando desde el viernes de la semana pasada, bueno, durante todos estos días, las autoridades han estado excavando. Ajá. Póngale que 7, 8, 9, 10 días. Las autoridades han estado excavando durante todos estos días en trabajos de búsqueda en la vivienda, en busca de más restos óseos y de otros indicios, porque sí, siguen encontrando restos óseos. El 20 de mayo el sospechoso fue puesto a la disposición de los tribunales. El juez que lleva el caso
estableció un plazo de 3 meses para terminar la investigación y ordenó la prisión preventiva del hombre, quien cuenta con un abogado de oficio con el que CNN no ha podido establecer comunicación. El hallazgo, por supuesto, sorprendió a la comunidad de vecinos de Atizapán, pero digo yo, este hallazgo debe sorprender al mundo entero. Y tal vez el tema electoral está opacando un problema gravísimo de fondo con unas dimensiones terribles en todos los sentidos. En todos los sentidos. En el ámbito de seguridad, en el ámbito de la capacidad de las fuerzas de seguridad en términos de investigación, en protección a la ciudadanía, en protección a la mujer, porque hasta este momento esto que se tiene como evidencia indica que es un feminicida. Y pues sí, hay elecciones, pero ¿cuántos años? Y esa es la otra pregunta. ¿Cuántos años Andrés N. estuvo cometiendo homicidios? Esto no es un homicidio. Esto puede ser, cuando sea determinado por las autoridades, muchos años de estar asesinando. Y este es un tema en México, porque no solamente es en Atizapán. Nunca se imaginaron que en la casa del sospechoso Andrés N. escondía estos secretos tan macabros en su interior. Nuestro Guillermo Blanco, en la Ciudad de México, investigó mucho más a fondo, así que voy con él inmediatamente en este viernes por la noche con Memo. Memo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te metiste de cabeza en la investigación acerca de esto que es atroz, es monstruoso, no tiene palabras, Memo. Es algo inimaginable. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fernando. Te saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a toda la audiencia de Conclusiones. No hay palabras para describir lo que sucedió en este inmueble en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, que se encuentra a unos 35 minutos de la capital mexicana. Y tú decías, desafortunadamente no es el último caso, no es el único caso que ha sucedido. Hasta abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha contado 311 feminicidios, Fernando. Esa es la realidad de las mujeres en este país. Pero retomando el caso de Andrés N., como tú lo decías, de 72 años, actualmente, hasta hoy viernes, es investigado por la Fiscalía del Estado de México por su presunta responsabilidad en el homicidio de una mujer de 34 años. El homicidio de esta mujer, de esta víctima, fue el que destapó todo lo que hemos descubierto en las últimas semanas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo pronto, en este caso, ya acreditó la posible participación en este crimen de Andrés N. y el sospechoso, tú ya lo adelantabas, cumple ya la prisión preventiva. Y te platico brevemente. Los elementos de la Fiscalía, acompañados de policías locales del municipio de Atizapán de Zaragoza, ya investigaban este homicidio y cuando ingresan a este inmueble ubicado en este municipio mexiquense, se encontraron con el cuerpo de la víctima de 34 años desmembrado. Se topan con esa imagen, imagínate tú lo que debe ser ver eso en persona, y después comienzan a ver todas estas pruebas que llaman su atención, y es cuando se dan cuenta que algo más estaba sucediendo en ese lugar. Tú lo decías, encontraron zapatos, bolsos, maquillaje, incluso prendas de joyería. Pero hay dos elementos, Fernando, que son fundamentales y que llaman mucho la atención. Encontraron libretas que la Fiscalía me confirmó, tienen nombres apuntados, nombres. Encontraron videocintas, videocassettes, que la Fiscalía está investigando cuál es el contenido que está grabado en estas cintas de video. Eso es por un lado. Y por el otro, que es un elemento importantísimo en esta línea de investigación para saber quiénes podrían estar enterrados ahí, mujeres, por supuesto, encontraron varias, y la Fiscalía no me puedo confirmar cuántos números, encontraron varias credenciales de identificación oficial para votar con fotografía. Es la credencial que emite el Instituto Nacional Electoral y con la que más de 90 millones de mexicanos van a votar el próximo domingo. Bueno, encontraron varias de estas credenciales entre las varias pruebas y evidencias, Fernando, con fotografías, evidentemente, porque así es esta identificación, y encontrar o no, es decir, que es una línea importantísima, porque esto va a poder ayudar a las autoridades a guiarlos para saber qué personas podrían estar, insisto, en este lugar. Hay un tema interesante sobre los apuntes en redes sociales aquí en México y información retomada por algunos medios de comunicación, es que salieron algunas fotografías donde presuntamente había información sensible de las presuntas víctimas apuntadas en estas libretas. La Fiscalía me confirmó que esto es falso, que incluso ellos tienen un grafólogo que está investigando estos apuntes y que todo indica que estas
esta información que estaría apuntada en las libretas habría sido escrito por otra persona. Más de 2,000 restos óseos. La Fiscalía me confirmó que están investigando y estas excavaciones se han dividido en 3 fases por la cantidad de pruebas que hay en este lugar. Fase 1, fase 2 y fase 3. Y por la cantidad de elementos que hay, no han podido ni siquiera hasta ayer terminar la fase 1. La fase 1 comprende la zona del patio y la cocina de este inmueble, que es aproximadamente unos 20 metros cuadrados. Cuando terminen eso, se irán a la segunda fase, que comprende la habitación principal de Andrés N. y un sótano de unos 30 metros cuadrados y finalmente 2 baños. En los trabajos de estas evidencias, el material es delicadísimo, Fernando, y por eso están participando odontólogos, genetistas, antropólogos y arqueólogos forenses, entre otros especialistas, para cuidar y tratar con mucho cuidado y delicadeza todas estas piezas, porque se trataría, por supuesto, de personas. La Fiscalía del Estado de México también me confirmó que Andrés N. la semana pasada dio su primera declaración en el penal de Tlalnepantla, que es un municipio que está a unos 25 minutos de Atizapán, y que Andrés N. aseguró y dijo que él sí había cometido homicidios, pero en términos legales para la Fiscalía esto no significa que él sea culpable, Fernando. Así que nosotros, por supuesto, estaremos pendientes e investigando de este tema que ha azotado a la sociedad mexicana. Ese es impresionante. Dice Memo, y lo quiero subrayar, 2,000 restos óseos, se lo confirma la Fiscalía. 2,000 restos óseos no quiere decir que sean 2,000 personas, pero hay 2,000 restos óseos. ¿De cuántas personas? No sabemos, habrá que determinarlo con el ADN. Pero es increíble, Memo, nada más para volverlo a confirmar contigo y subrayarlo para nuestra audiencia. No han pasado de la etapa 1. Esto quiere decir descarbar, vamos a decirlo llanamente, ¿no? No han terminado de escarbar en el domicilio. No han terminado de excavar por la cantidad de evidencias que hay, Fernando, en este lugar y porque, insisto, hay que tratar con muchísimo cuidado los restos óseos, así como las pruebas que se vayan encontrando, porque esto significaría que esos restos son de personas y tienen que ser muy cuidadosos también por los protocolos de personas desaparecidas en este país. Tienen que ser muy cuidadosos en el debido proceso de investigación para evitar, por supuesto, que se vea manchado y que este error o este mal manejo pudiera evitar que se conozca la identidad de las personas que potencialmente podrían estar perdidas. Y finalmente te platico, Fernando, esta persona, Andrés N., estaba en el penal de Tlalnepantla de Barrientos y fue trasladado hace 3 días al penal de Tenango del Valle, en el Valle de Toluca, porque primero se manejó que reos habían intentado atentar contra la vida de Andrés N. La Fiscalía dice que esto no es cierto, sino como es parte nada más de los mecanismos de seguridad de estar moviendo a esta persona por lo delicado, por supuesto, que significa para el sistema penitenciario. Por supuesto. Sí, no, son demasiadas cosas que hay que cuidar. También la cadena de custodia de todo lo que se vaya encontrando ahí. En fin, que no es fácil, no es fácil. Memo, gracias por la investigación más a fondo y por todos estos detalles terribles, espantosos, espantosos. Te mando abrazo, buen fin de semana, Memo. Pásala, bueno, lo mejor que puedas después de esto, como que uno no duerme bien. Gracias, Memo. Muy buenas noches, Fernando, un abrazo. Buenas noches, será Guillermo Blanco desde la Ciudad de México con la investigación. Voy a hacer una pausa para continuar con el tema, pero aquí hay una noticia a la que hay que ponerle mucha atención. Y es que la Fiscalía de Bolivia inició el proceso de extradición, ¿sabe de quién? De Arturo Murillo. Sí, de Arturo Murillo, que tantas veces estuvo aquí en Conclusiones, exministro de gobierno del país. Murillo lleva desde el miércoles detenido en Estados Unidos. Yo sabía que estaba por acá, le pedí entrevista muchas veces, no me quiso dar. Ahora como que entiendo un poco más por qué no. Bueno, la extradición de Murillo se daría en el marco de la causa gases lacrimógenos, en la que se investiga la presunta compra con sobreprecio de esta sustancia durante el gobierno interino de Yanine Áñez. CNN ha intentado comunicarse con la abogada de Murillo, pero no nos respondió. Bueno, desconocemos si tiene un abogado en Bolivia, ¿no? Pero en Estados Unidos las autoridades federales lo acusan de lavado de dinero. Y quiero dejarlo bien claro. Esto es en Estados Unidos y son las autoridades de Estados Unidos, autoridades federales. ¿Ok? No lo vinculen con el tema político en Bolivia, no. Esto es en Estados Unidos, son las autoridades federales que lo acusan de lavado de dinero y de un plan de sobornos desarrollado entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Si es condenado, enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión, lo que podría demorar el proceso de extradición a Bolivia. Ahí está Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos. Hago una pausa, regreso. A ver, vamos a tratar de entender el perfil de Andrés N.
Mónica Ramírez Cano es psicóloga, criminóloga y perfiladora criminológica. En un momento regreso con ella para que nos ayude a entender dónde debemos ubicar. ¿Dónde? Psicópata, asesino serial, esquizofrénico. ¿Dónde se puede ubicar este ente? Y también voy a hablar con Indira Sandoval más adelante, que es licenciada en Ciencias Políticas, feminista y defensora de derechos humanos, sobre este atroz acontecimiento. ¿Por qué? Por el tema de los feminicidios. Y además existe y tiene la capacidad en este momento el gobierno local, los gobiernos locales, el gobierno federal, para investigar feminicidios de esta magnitud. Hablemos de todo eso, ya regreso. Le doy la bienvenida a Mónica Ramírez Cano, psicóloga, criminóloga y perfiladora criminológica en Vivos de la Ciudad de México. Mónica, buenas noches, bienvenida, gracias por acompañarme. Buenas noches, Orlando, muchas gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. Al contrario, gracias a ti. A ver, Mónica, con la información que tenemos, de acuerdo a tu conocimiento, por supuesto, como criminóloga y perfiladora y psicóloga, ¿en qué lugar ubicarías o crees que sería el adecuado para ubicar el perfil de Andrés N? ¿Dónde lo pondrías tú? Porque, a ver, yo tengo muchas dudas en cuanto a cuáles son los elementos para poder determinar que se trata de un asesino serial, de un psicópata, de un asesino nada más. ¿Por dónde vamos en el caso de Andrés N., Mónica? Claro, mira, los asesinos seriales, en mi definición de asesino serial, es una persona que comete 3 actos de asesinato con un periodo de enfriamiento entre cada evento. ¿Por qué actos? Porque hemos tenido asesinos en serie que han matado a 1, a 2, a 3 víctimas en un mismo acto. Esto diferenciado muy claramente de los homicidios en masa. Los homicidios en masa son aquellos como el que acabamos de tener en California, como el de Columbine, el de Virginia Tech, etcétera. Entonces, ¿por qué 3? ¿Por qué 3 son importantes? Son importantes porque el primero lo llevan a cabo ellos a manera de explorar sus límites y de poder poner en la realidad todo esto que han venido fantaseando. Un segundo crimen perfecciona el primero e introduce elementos que en un primer momento pues al asesino quizá no se le habían ocurrido. Y el tercero es bastante importante porque ya es cuando el asesino decide que lo que ha hecho de alguna manera ha satisfecho lo que él quería que satisfaciera y lo empieza a hacer por gusto. Ahora, es importante señalar que aunque el FBI ha introducido más motivaciones a las clasificaciones que hace sobre asesinos en serie, los asesinos en serie buscan la satisfacción de necesidades psicológicas, emocionales y sexuales. ¿A qué voy con esto? Siempre me preguntan, Mónica, ¿un sicario es un asesino en serie? No, el sicario está trabajando por una remuneración económica. Los asesinos en serie no trabajan y cometen los crímenes pues muy orientados a este tipo de satisfacción de estas necesidades. Los terroristas tampoco se consideran asesinos en serie. Entonces, eso resaltarlo y dejarlo muy en claro es muy importante. Otra cosa es la violencia serial incluye dentro de sí misma a todo lo que son pedófilos, caníbales, violadores, asesinos en serie, los acosadores, algunos robos con tintes seriales. Y lo que los marca a todos por igual, que es el caso, como hemos visto con Andrés N., que en realidad tenemos muy poca información, pues veraz respecto a ese caso, porque las autoridades han sido muy herméticas en ese sentido, ¿no? Entonces, ellos presentan la serialidad. La serialidad es una condición psicológica que te lleva a reofender de manera crónica y sistemática por la satisfacción de este tipo de necesidades. Digo, hay asesinos en serie que dicen
es que yo mataba y cuando mataba sentía una paz de mente, pues que ansiaba muchísimo, ¿no? Hay otros que obtienen estimulación y gratificación sexual del hecho de cometer sus crímenes. Hay otros para los cuales la muerte de la víctima no es el fin último. Si las autoridades reafirman el hecho de que Andrés N. cometía actos de canibalismo con sus víctimas todas ellas, bueno, hasta lo que se sabe y hasta este momento, pues mujeres, mujeres con cierto prototipo, medio esbeltas, en sus 30s. Creo que la más joven que hasta ahorita han descubierto tenía 28 años. En este sentido, Andrés N. cumple con esta condición de serialidad. Y desde luego que, bueno, surge la duda de si él tenía un cómplice, si era una pareja de criminales. Sobre todo te voy a decir por qué, por esta parte tan interesante de él acaba de cometer su último asesinato, o por lo menos por el que se presume responsable de que lo acaban de detener, ¿no? Este último, y teniendo 72 años. Los asesinos en serie comienzan su carrera criminal entre los 25 y los 35 años. Entonces, imaginémonos realmente... Mónica, dime, Fernando. Perdón que te interrumpa. Quiero marcar pausa, pero también quiero detenerte ahí, porque esa es otra de las preguntas que quería hacerte. Cuando pensamos en asesino serial, como que lo que menos se nos ocurre es un hombre, bueno, un anciano de 72 años, ¿no? Porque ya lo podemos calificar, es una persona de la tercera edad, 72 años, y yo quería preguntarte y que habláramos acerca de eso. ¿Un asesino serial tiene condición de edad? ¿Es posible que se genere esta condición psicológica, emocional, a los 72 años y no a los 30, 40? Entender esto, ¿no? Si es una condición de edad también para que se manifieste este asesino serial, o puede ser a cualquier edad, ¿no? Hablar de eso cuando regresemos de la pausa, si te parece, Mónica, para mí es un enigma, ¿no? Completamente. Regreso entonces con Mónica Ramírez Cano, está en vivo conmigo desde la Ciudad de México. Le digo, más adelante, después de hablar con Mónica, voy a hablar con Indira Sandoval. Es licenciada en Ciencias Políticas, feminista y defensora de derechos humanos, porque este tema es de nueva cuenta la gran tragedia de México, los feminicidios. Ya regreso. Estamos de vuelta con Mónica Ramírez Cano, psicóloga, criminóloga y perfiladora criminológica en Vivos de la Ciudad de México. Y le preguntaba a Mónica antes de ir a la pausa sobre el caso de Andrés N. 72 años. Me llama la atención de inmediato la edad, Mónica. Y te pregunto, ¿hay una condición de edad para un asesino serial? ¿O se puede manifestar esta, no sé ni cómo llamarle, esta distorsión, esta enfermedad, este trauma, no sé cómo lo definan ustedes, a cualquier edad? Ubícanos en este contexto. Mira, en general, los asesinos en serie empiezan a matar entre los 25 y los 35 años. Hay sus excepciones a la regla, definitivamente, como todo, que hay quien empezar a los 40, otro a los 45, pero la mayor parte de los asesinos en serie comienza en ese periodo. Ahora, previo a ello, hay un periodo en el que ellos empiezan a experimentar, cuando son más jóvenes, empiezan a experimentar con todo esto que ya traen, porque esto viene de la gente me pregunta si nacen o se hacen. Es que es ambos. Somos seres biopsicosociales y culturales, y además el contexto también tiene mucho que ver para permitir la comisión de algún delito o no. Y esto va en escalada, o sea, una persona no se despierta un día y dice, ay, hoy voy a empezar a matar mujeres. No, esto es una cuestión progresiva, la violencia es progresiva, insisto, empiezan a hacer experimentos, crueldad contra los animales, contra otras personas menores, etcétera, cuando son adolescentes, jóvenes. Aquí en México la problemática que tenemos es que a los adolescentes, por salvaguardar sus derechos humanos y no etiquetarlos, se borran los antecedentes que puedan llegar a tener si es que se vieron en problemas con las autoridades.
Entonces, por ahí escuché en algún medio de comunicación que Andrés N. no tenía antecedentes penales. Quizá es porque él los cometió cuando era adolescente o joven y pues imagínate tú hace ya tantos años, ¿no? Además, aparentemente este hombre llega de Oaxaca, que tengo entendido que es de Oaxaca, llega de Oaxaca al Estado de México en la década de los 80s. Eso no quiere decir que no haya cometido crímenes o algún otro delito previo a la comisión de sus asesinatos en serie. Ahora, esto va con el tiempo y pues por las condiciones propias de la edad en declive y me refiero a la actividad criminal del agresor. Va en declive, digo, no es lo mismo cargar un cuerpo a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 70, ¿no? Definitivamente no es lo mismo echarte a la fuga a los 40 que a los 70. Entonces, en el caso de Andrés N., si se le comprueba que realmente es responsable de todos estos feminicidios que le han sacado ahí hasta en Polaroids y videocassettes y demás, si se le comprueba eso, bueno, pues cae perfectamente en la clasificación de un asesino en serie que seguramente tuvo alguna problemática con alguna figura de autoridad femenina en el transcurso de su vida, en el desarrollo de su personalidad y en el desarrollo de su identidad. Puede ser la madre, puede ser una tía, una prima, una maestra, puede ser hasta una novia que lo rechazó. Entonces, sí, efectivamente, Andrés N. sí puede ser una persona capaz de cometer este tipo de las atrocidades que se escuchan en los medios de comunicación que ha venido cometiendo, ¿no? Y sobre todo en el argot criminológico, nosotros a todo este tipo de detalles como los zapatos, como las credenciales de lector que se encontraron en el lugar de los hechos, todo esto, nosotros los conocemos como trofeos, como souvenirs, que bueno, a él pues aparentemente le encontraron videocassettes donde supuestamente se grababa mutilando a sus víctimas. Entonces, este tipo de elementos los utilizan los asesinos en serie para recrear sus crímenes y además porque les da un sentimiento de superioridad. Sí, son personas con muy poca autoestima, con muy inseguros, presentan ciertos rasgos de personalidad importantes y desde esta perspectiva, claro, o sea, ellos necesitan recrear de lo que han sido capaces de hacer, ¿no? Para sentirse poderosos y sentirse pues que pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Ay, Mónica, yo quisiera seguir hablando contigo. Quisiera y no quisiera, porque es que es tan difícil entender esto y mientras más se profundiza uno, más impactante es. Pero por el momento hoy me tengo que despedir de ti, Mónica. Ha sido, te lo voy a decir, una de las entrevistas más interesantes que he tenido en términos criminológicos con nadie, con nadie. Gracias, Fernando. Y creo Muchas que gracias. la audiencia está reaccionando así. Y mi equipo de producción está reaccionando exactamente igual. Quiero transmitirte esto porque ha sido muy puntual y muy clara, Mónica. Mil gracias por traer conocimiento al programa y a nuestra audiencia sobre esto, que no es fácil. Nada fácil. Muchas Un abrazo, gracias. Mónica. Buen Muchas fin de gracias, semana. Fernando. Otro abrazo para ti. Gracias, Mónica Ramírez Cano, psicóloga, criminóloga y perfiladora criminológica en Vivos de la Ciudad de México. Impresionante, Mónica, qué capacidad para hacernos entender este tema tan difícil. Voy a hacer una pausa, regreso. Este tema también es muy importante. ¿Por qué? Pues por el tema de los feminicidios. Indira Sandoval me va a acompañar, licenciada en Ciencias Políticas, feminista y defensora de derechos humanos. Después de la pausa. Le doy la bienvenida ahora a Indira Sandoval. Es licenciada en Ciencias Políticas, feminista y defensora de derechos humanos en vivo desde la Ciudad de México. Indira, gracias por acompañarme. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Saludos a tu audiencia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, pensar, Indira, que Andrés N.
pudo haber estado cometiendo feminicidios durante años. No lo sabemos de cierto todavía, lo tendrán que determinar las autoridades, pero hacia allá apuntan las cosas. Habla de una incapacidad tremenda del Estado, a nivel federal y a nivel local, ¿correcto? Para poder proteger a la mujer y además detectar feminicidios porque hay desapariciones forzadas. Así es, habla de la orfandad política e institucional en la que vivimos las mujeres. La violencia contra las mujeres en México representa una emergencia nacional y este tema de este individuo al que mal llamaron un monstruo, porque habría que empezar por no patologizar la violencia, que no es una enfermedad, es una práctica tolerada, ha sido una práctica replicada y que ha tenido entre sus mayores reforzamientos el pacto patriarcal de impunidad que se gesta en las instituciones. Hablas perfectamente de esta ausencia del Estado, de políticas públicas de prevención, de detección, de atención, de adecuada investigación para que todos esos esfuerzos vayan encaminados a la erradicación. Y lo vinculas perfecto con temas que cada vez son más delgados, la línea entre los feminicidios y la desaparición, la trata de personas, la explotación sexual, asuntos también que tienen que ver con la violencia sexual e incluso ligados también al crimen organizado. Es decir, es todo un pacto de impunidad, lo que tiene como consecuencia una doble o triple consecuencia en la vida de las mujeres. Fíjate que yo hacía mención de algo que es sumamente importante. Si este caso se hubiera dado en los Estados Unidos, sería el titular de todos los días durante mucho tiempo, se pensaría en documentarlo, se estaría hablando a nivel internacional del caso. En México no es así. En México, si es la campaña, si es porque vienen las elecciones, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador no lo ha podido ni mencionar. Este es un caso que debe tener una relevancia enorme, en un momento en el que hay una crisis precisamente para la protección de la mujer en el país. Sí, y no es aislada, es decir, los feminicidios en México, que quiero decirte que de los 14 feminicidios que se perpetran en la región de América Latina, 11 de ellos se generan y se realizan en México. Y de esto, que tendría que llamarnos la atención a todo mundo, como bien lo dices, no es el tema, porque existen una serie de elementos, empezando por la comunicación permanente institucional y estos comunicados matutinos presidenciales, que hacen que prácticamente se inhabilite la memoria a corto plazo de toda la sociedad en general y sean otros los temas como ahora el proceso electoral, pero quisiera vincularlo a otros temas, es decir, la violencia contra las mujeres viene a ser una consecuencia, nunca confundamos el síntoma con la enfermedad, es un asunto de desigualdad, de injusticia social, de debilitamiento institucional, de desmantelamiento de políticas públicas, de una pronunciada reducción a los presupuestos encaminados a erradicar las brechas de desigualdad y prevención de la violencia, del debilitamiento del Estado y la vulneración del Estado laico, cada vez la intervención más de grupos religiosos, la militarización con atribuciones metaconstitucionales del país como política de seguridad, el desdibujamiento del poder legislativo y en riesgo el del poder judicial, la polarización de la ciudadanía con la narrativa institucional. Es decir, estos feminicidios son consecuencia, por supuesto, de esta ausencia del Estado que deja en orfandad a las mujeres en total desprotección con el debilitamiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos de las víctimas. Y bueno, no hablemos de del acceso a la justicia. El 98% de los delitos cometidos contra las mujeres en México se encuentran en un estatus de impunidad. Qué espanto pensar esa cifra, 98%, qué horror. Indira, me tengo que ir, se nos va el tiempo de televisión muy rápido. Me ha encantado hablar contigo, quiero invitarte nueva cuenta al programa. Ojalá tengamos la oportunidad pronto. Y nada, estamos en comunicación. Te agradezco mucho traer perspectiva, información y marcar la línea con contundencia para que se pueda entender esto que bien lo dices. Solo comentar, Fernando, si me lo permites, que todos los casos son emblemáticos. No necesita ser uno magnicidio. Exacto. Para que todos los casos son emblemáticos. Bastaría una muerte de una mujer para que todo el Estado hiciera lo posible para que nunca más se repitiera. Muchas gracias por la invitación y estamos en comunicación. Completamente de acuerdo contigo. Así es.
Así es, así de claro. Indira, gracias. Buen fin de semana. Indira Sandoval, licenciada en Ciencias Políticas, feminista y defensora de derechos humanos, puntual y clara, como debe ser, en vivo desde la Ciudad de México, me acompañó. Hago una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado esta semana y si usted me lo permite lo veo el lunes. Recuerde que si no lo vio en conclusiones, no lo vio y sobrevivimos la semana. Algunos de nosotros. Pásela bien.